Buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente estamos frente a ustedes para entregarles una palabra pues que nos lleve a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, e ir conociendo más a fondo qué es el reino. Ya he hablado muchas veces del reino, pero en esta ocasión quiero hablar del proceso del reino, del avance del reino, cómo nosotros entendemos cómo es el reino. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos y le damos la bienvenida a personas que nos escuchan, pues los hermanos de Quino que están al pendiente. Hermanos, Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes, que Dios esté a su lado y esperamos salir pronto de muchas cosas. Gracias a Dios por haberles conocido, gracias a Dios por todas las cosas que nos ha brindado, experiencia que hemos tenido, experiencias duras, pero experiencias bonitas también. Y a toda la congregación, a todos los hermanos que nos escuchan, fuera, dentro de nuestro país, en otras ciudades, muchas gracias por estar al pendiente de esta transmisión. Ya saben ustedes que estamos trabajando arduamente, hemos trabajado mucho con los que padecieron de COVID, gracias a Dios que los hemos visto sanar y pronto estarán en el templo. Pues gracias al Padre porque nos escuchó, cosas raras que a veces Dios hace, que increíblemente nosotros no podemos decir cómo le hace. Siempre que oramos nosotros por un enfermo, lo hacemos personalmente, estamos con él ahí, de acuerdo a la escritura, pongan la mano sobre los enfermos y sanarán. Pero en esta ocasión, lo curioso es que a través de un celular, nosotros podemos estar en comunión con las personas y orar por ellos también. Sucedió un caso en México, otro en Guadalajara, que para mí queda muy estampado, esculpido en mi corazón. Le pedimos a Dios por una persona por teléfono en México, y esta persona tenía un problema serio, y esa noche oramos por ella, y después nos comunicamos con ella y dijo que se le había quitado el problema porque era un problema serio, por teléfono. En otro caso, un pariente nuestro que vive por allá de Veracruz, de Coatzacoalcos específicamente, y trabajan en Guadalajara, y ahí le pegó una enfermedad, una bacteria que lo estaba matando. Los doctores dijeron que ya no iba a vivir, y pues yo no sabía hasta que me comuniqué con una de mis hermanas y ella me dijo que estaba el muchacho en Guadalajara. Me comunico con ellas y la mamá me contestó muy triste porque el chamaco no hablaba, no nada. Y le dije así yo: a ver, ¿estás ahí? ¿Te dan chance? Sí, es una clínica, métete con él. Ok, te digo, pone la mano en la frente. Yo voy a orar de aquí y voy a reprender la enfermedad, la bacteria, esté donde esté. Él no hablaba, él no tenía ya movimiento propio. Al siguiente día o tercer día que hablé, la sobrina sorprendida me dijo: tío, ya habla mi hijo. Y de ahí se fue recuperando. Las cosas que Dios hace, que no tienen, ¿cómo puedo decir? Como que no tiene chiste. O como era por teléfono a una persona, de un extremo a otro, de un estado a otro. Cosa rara, pero Dios lo hace. No tiene límites Dios. Y hoy quiero hablar de el reino sin límites. El reino sin límites porque no se limita a nuestras capacidades, no se limita a nuestras ideales, a nuestros pensamientos, no se limita. Y eso es lo interesante del reino. El reino de Dios
y el reino de los cielos, que aquí queremos dar ver cómo podemos entender el reino de los cielos y el reino de Dios. Entonces, en esta ocasión yo quiero que me presten su atención. Vamos a hablar de 4 cosas. Cómo va superando el reino. Y eso es lo interesante, que cuando nos podemos a estudiar, a meternos con Dios, Dios te va dando a conocer su reino. Dios te va iluminando el pensamiento de su reino. Y eso es lo interesante de Dios, cuando empezamos a meternos de lleno con Él, metidos con Él. Y a mí me ha gustado mucho cómo el reino se desarrolla. Vea bien lo que voy a leer, y de ahí nos vamos a ir yendo poco a poco, para que entendamos. A lo mejor voy a durar un poquito más, perdónenme, discúlpenme, pero es necesario que ustedes y yo entendamos, comprendamos el misterio del reino. Es interesante, porque a veces pues vamos a la iglesia, no sabemos ni qué rollo, mucha gente va a las iglesias y no sabe ni a qué va. No ha entendido. Eso es lo lamentable. Lamentablemente, dije la vez pasada que hay gente que compone cantos, hay gente que canta, hay gente que nada, pero no han conocido a Dios, solamente saben de Dios. Hoy voy a enseñar del reino, y cuando entramos en esta parte del reino, pues vamos a entender que el reino no es como nosotros lo pensamos. Hay muchos que andan predicando del reino, y que el reino para acá y el reino para allá. No saben qué es el reino. El reino es otra cosa. El reino no es una predicación en la calle, no es una predicación en la calle, no. El reino es una dimensión más elevada. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos conmigo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Lo voy a repetir. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando es anunciar, predicando en el desierto, en Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Entendamos que el reino de los cielos está lejos. El reino de los cielos está distante. Y Juan está hablando de una manera sencilla, pero en aquellos días, sin duda, Juan Bautista causó gran conmoción, causó gran novedad, causó gran impacto. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista ni era rabino ni era sacerdote. Juan el Bautista no vivía en la ciudad. Juan el Bautista no tenía casa. Esto era lo novedoso. Juan el Bautista no vestía túnica. ¿Cómo vestía? Con una vestimenta rara, con un cinto raro. Y entonces la gente que lo veía no se fijaba en la vestimenta. Escuchaba un mensaje diferente a los rabinos, diferente a los sacerdotes. Y aquí es donde yo me quedo pensando, ¿dónde vivía Juan el Bautista? ¿Cuál era su casa? No había. Vivía en el desierto. El desierto era para él como una mansión. El desierto era estar en comunión con los animales. El desierto era para estar en una relación grande con Dios. Porque no había conversación con nadie. No había relación con nadie. El desierto para Juan era estar apartado de la sociedad. Era estar apartado del mundo del pecado. Era una situación triste,
triste, no. Era una situación buena para él, porque solamente estaba en cierta comunión estrecha con Dios. Ese es el desierto. Y en el desierto era donde él se deleitaba. Vean lo que le voy a decir. Cuando estamos fuera de la ciudad y estamos en un campo, las estrellas se ven claras, bonitas, la luna como que da más resplandor y todo es bello. Él vivía en esa belleza, él vivía en ese bonito campo donde la presencia de Dios se hacía presente, donde él tenía la relación estrecha con Dios, donde él platicaba con Dios. Y entonces cuando él llega a la ciudad, cuando él llega a Judea, llega hablando de un arrepentimiento. Mi pregunta es, ¿quién le dijo a Juan que fuera a predicar del arrepentimiento? Vea que estoy diciendo, ¿quién le dijo a Juan que fuera a hablar del arrepentimiento a Judea? Era la relación que tenía con Dios. Dios le había comunicado a Juan el Bautista que llegara y que predicara el arrepentimiento. Juan era el profeta, el último profeta en el tiempo de Jesucristo. Juan era el profeta que estaba llevando a cabo un proyecto, el proyecto de Dios. Pero en esta ocasión les quiero ampliar su entendimiento, su capacidad de ver esta situación que a veces para nosotros se torna muy difícil. ¿Ok? Eso significa el desierto. Vivir fuera de la ciudad, vivir alejado del mundo del pecado, lo que contamina, lo que echa a perder al hombre es la ciudad. Esa es la verdad, porque ¿qué hay en la ciudad? Robos, muertes y tantas cosas que hay. Y eso echa a perder a la gente. La gente a veces es buena. Me acuerdo cuando hace algunos años, cuando llegué a la Ciudad de México, yo venía imagínense, venía de un rancho donde solamente tenía relación con los pájaros y todos los animales de campo, y yo era campesino, y cuando me invitan a venir a la Ciudad de México, cuando entro a la Ciudad de México, yo quería taparme los ojos, no quería ver escenas que veía yo, que ahora ya no es, ya es tan común. Nos metimos en este problema. Veía los chamaquitos abrazados, clavados ahí, boca a boca. Ahora ya no. Ahora ya no es novedad eso. Pero cuando yo llegué a la ciudad, me asusté. Me espanté. Yo venía como de unos 18, 17 años. Chamaco, morro. Y cuando llego, me sorprendo, veo eso. Yo creo que Juan el Bautista llegó con esa mentalidad, venía con esa forma de vida como la que yo experimenté. A lo mejor llegó y se dio cuenta de la ciudad como estaba y por eso empieza a hablar del arrepentimiento. A lo mejor me faltó a mí agallas para hablar del arrepentimiento al llegar a México, de calle en calle, de veras, porque se veía una cosa terrible, espantosa. Y yo creo que Juan tenía también esa forma de pensar, porque cuando llegó a la ciudad y vio la ciudad perdida, vio la ciudad corrompida, la ciudad de Dios, la ciudad que Dios les entregó a los israelitas, la tierra santa, la tierra que fluía leche y miel, la tierra que iban a poseer, ahora se había echado a perder. Por eso Dios envía a Juan para que les hable del arrepentimiento. Pero no solamente les habla del arrepentimiento, les habla que el reino de Dios iba a llegar. De ese tamaño. Entonces, aquí le puse yo el reino de Dios revelado. El primer punto es el reino de Dios revelado. ¿Quién estaba revelando el reino de Dios a Judea?
Nada menos que Juan el Bautista estaba revelando que va a venir. Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios va a venir, se va a acercar, se está acercando. Y el reino de Dios no admite pecado. El reino de Dios no admite maldad. El reino de Dios es limpio. El reino de Dios es santo. El reino de Dios es puro. El reino de Dios es íntegro. Siento la presencia de Dios, porque estoy en el reino de Dios. Y al reino de Dios nadie entra, como cuando llegué a México. El reino de Dios, lo que predican otras personas, está fuera de orden. El reino de Dios es el reino purifica, el reino santifica. Eso es el reino. Y Juan el Bautista dijo, se acerca el reino. Y antes de que se acerque el reino, arrepiéntense. Porque así como están, no pueden ver, como dijo Jesucristo a Nicodemo. Es necesario que nazcas, porque así no puedes ver el reino de Dios. Es necesario que cambies de mentalidad, porque no puedes entrar. Cristo le enseñó dos cosas a Nicodemo: ver y entrar al reino. Hay mucha gente que ve el reino nomás. Hay predicadores que ven el reino. Hay cantantes que nomás ven el reino, pero nunca han entrado al reino. Cuando entran al reino tienen que ser purificados. Cuando entran al reino tienen que entrar santificados. Tienen que ser íntegros. No tienen que entrar con la mente a estafar gentes. Este es el reino que les quiero hablar a ustedes. De este reino Juan el Bautista habló. Juan el Bautista anunció del reino que iba a llegar, que estaba cerca. Es el primer punto. El reino de Dios anunciado. Segundo, el reino de Dios se acerca. Voy a leerles un versículo. Lucas 10:9. Sanad a los enfermos en ella haya. Decidles, se ha acercado el reino de Dios. El reino de Dios, tomando autoridad, ejerciendo ya la autoridad cuando el reino de Dios ya se acercó. El reino ya está más cerca. El reino de Dios no está lejos. Cristo le dijo a un joven, no estás lejos del reino. Muchos de nosotros no estamos lejos del reino, pero tampoco estamos dentro del reino. El reino es el que transforma, ya se lo dije. El reino de Dios viene a cambiar nuestros ideales. El reino de Dios viene a cambiar nuestro estatus. El reino de Dios viene a hacernos diferentes. Y persona que no ha cambiado, no ha entrado o no ha visto el reino, solamente está esperando una oportunidad, el reino, para que entre en él. El reino de Dios se ha acercado. En esta ocasión, el reino de Dios va a ser traspasado. Va a ser traspasado. El reino de Dios, más adelante lo voy a explicar. Dios, Jesús y el hombre. Lo repito, más adelante lo voy a explicar. Dios, Jesús y el hombre. ¿Ok? ¿Me entendieron? Así va a estar la situación, el asunto. El reino de Dios estaba cerca.
El reino de Dios ya estaba entre los hombres. El reino de Dios estaba dando autoridad a los hombres. El reino de Dios estaba dando a los seres humanos una autoridad, un poder, porque eso es el reino. Es poder, es autoridad, eso es el reino. Y persona que diga que está hablando del reino, no tiene autoridad, no tiene poder. Okay. Voy con la tercera, a lo mejor voy rápido como quiera. El reino de Dios en medio de ustedes. Anunciado, acercado, en medio. Lo voy a repetir. Acercado, ¿cómo es? Anunciado, acercado, en medio. Ahí está la cosa. Anunciado, acercado, llegó a ustedes. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, vean lo que dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Lo voy a repetir. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ya llegó a vosotros el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios ya está en medio de los individuos, de las personas, empieza una serie de manifestaciones, empieza una serie de evidencias. Como les dije hace ratos, sorprendentemente el reino de Dios usa estos aparatos. Cosa rara. El reino de Dios no se limita. No tiene limitaciones. El reino de Dios se amplía de una manera especial. El reino de Dios no se limita a mi persona. Me usa para que yo o tú o la persona que está dentro del reino haga cosas espectaculares. Este es estar en el reino de Dios. Este es el verdadero reino de Dios. Amigo y hermano, si me estás escuchando en esta mañana, lea los versículos que te estoy dando. Esta es la forma de que Dios quiere darse a conocer contigo cómo es el reino. ¿Qué es el reino? El reino de Dios no es nomás una palabra. El reino de Dios no, definitivamente no. El reino de Dios es la presencia misma de Dios. El reino es la gloria de Dios. El reino es el poder de Dios. Y si la gente se están dentro del reino, ¿por qué no hay evidencias? Me pregunto. ¿Por qué no hay? Esto necesitamos repensarlos, no pensarlos, repensarlos y pensar, seguir pensando en dónde estamos. Estamos en el reino ya está entre nosotros, el reino ya llegó a nuestra casa, el reino ya está en nuestra casa, el reino, familias queridas, cuando el reino logra tomar el control de nosotros, somos diferentes. Somos opuestos a lo que el mundo hace. Y eso es lo interesante del reino. El reino que no tiene limitaciones. El reino de los cielos ya está en medio de ustedes. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, el reino está dentro de ustedes. Y cuando tú veas un demonio, un enfermo sanar, es que el reino está dentro de nosotros. Vives en el reino. No tienes una palabra teórica. Tienes una palabra de práctica. Lo vives. Vives el reino. Vives dentro del reino. Y este es lo interesante que quería explicarles, enseñarles. Porque a veces nosotros hablamos tanto del reino
que a veces no entendemos. La cuarta y última frase que traigo en esta mañana es: el reino de los cielos entre los hombres. Voy a leerles a ustedes Lucas capítulo 17, versículo 21. Ni dirán helo aquí, helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. Si el reino de Dios está entre nosotros, no con nosotros, entre nosotros. Por eso Jesucristo dijo, Mateo 28, dice, 20:28, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La palabra aquí, el reino es Jesucristo. Y si el reino es Jesucristo, donde hay 3 o 2 personas que viven en el reino, Jesucristo está allí. Pero si hay 2 o 3 o más personas que no están dentro del reino, Jesucristo no está ahí. Jesucristo no habita ahí. Y esto es lo interesante para que ustedes y yo vayamos reconociendo el cómo va subiendo el reino hasta que llega hacia nosotros. Y cuando llega a tu vida el reino del Señor, es una cosa diferente. ¿Ok? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Voy a terminar con esto, verán. ¿Viste lo sorprendente del reino? Aquí está lo que le dije hace ratos. Dios, Jesús y el hombre. Aquí está la culminación. Por último, el reino de Dios en nosotros. ¡Wow! El reino de Dios en nosotros. Nos ha anunciado. No solamente fue anunciado, fue acercado, llegó a nosotros, está entre nosotros y ahora está en nosotros. Esa es la idea de hablar de este tema. Vamos a leer conmigo Juan capítulo 15. Se me fue el versículo, pero ustedes lo buscan. Permaneced en mí. Vean lo que dice. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora voy a leer Juan capítulo 14, 20. En aquellos días me conoceréis. Me conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Aquí está la conexión que le estoy diciendo. Y yo en vosotros. Cuando conocemos al reino, el reino es Dios. Jesucristo vino representando a Dios a este planeta. Jesucristo trajo el reino. Y cuando Cristo llega al reino, despoja al que tenía el imperio de la muerte, Satanás, y Satanás había puesto su reinado en este lugar. Y cuando Cristo viene a despojarlo a él, entra el reino toma autoridad en cada individuo, el reino ahora está dentro de nosotros, pero el reino es Dios, Jesús, y el reino está ahora entre nosotros. El reino ahora la llevamos nosotros, lo llevamos muy dentro de nuestro corazón, y cuando nosotros llevamos el reino en nuestro corazón, somos diferentes, totalmente opuestos.
Y eso es lo interesante de empezar a analizar esta situación que estamos hablando, que cuando tú empiezas a hablar del reino y empiezas a orar, si tú eres del reino, el enemigo cuando te ve, porque tú eres del reino, tú pasas a ser parte del reino, entonces el enemigo empieza a temblar, porque se está enfrentando al reino de Dios. Tú eres el reino de Dios. Tú estás ante el reino de Dios. Si tú vives en el reino, si tú vives el reino de Dios, aquí es vivir el reino de Dios. Y repito, el reino de Dios no admite pecado. Lo vuelvo a repetir, el reino de Dios no admite pecado, no admite mentira, no admite engaño. El reino de Dios es limpio. Y cuando tú traes el reino de Dios dentro de tu corazón, tú serás una persona íntegra, cabal, completa. Porque estás o traes el reino de Dios en tu vida. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Si te parece bien, aprópiate del reino. Asegúrate que estás en el reino. Vive el reino. Y deja que el reino haga lo que quiera contigo. Hay algún canto que me gusta mucho, que por ahí lo cantan. Habla del alfarero. Y en el proceso te voy a hacer llorar. Para entrar al reino necesitamos ese proceso. Un proceso de desbaratamiento de nuestra vida, cómo la llevábamos, para entrar a otro régimen de vida. Y este régimen de vida se llama reino. Entramos al reino de Dios. Y en el reino de Dios es donde encontramos la tranquilidad y la felicidad y todo lo que sigue en el reino de Dios. En el reino de Dios encontrar la tranquilidad que nunca en la vida lo has encontrado, ni en este mundo lo vas a hallar. Solamente lo vas a encontrar cuando aceptas a Jesucristo, cuando aceptas el reino como tu Salvador, cuando aceptas el reino como tu Señor. Hasta entonces vas a encontrar el reino de Dios. De otra manera estarás hablando, no sé de qué reino, pero yo te he enseñado el reino de Dios y sus ilimitaciones. El reino no se limita. El reino es amplio. El reino está entre nosotros y el reino está en ti. Está en ti. Aprovechalo. Disfrútalo. Gracias. ¿Me acompañas a orar? Padre, te doy gracias por esta oportunidad de sentir el reino, de vivir el reino de tu Espíritu Santo. Él se quedó. Él es el reino. El reino se quedó aquí. Cristo dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos. Enviaré otro representante del reino para que esté con ustedes. Representante de Dios, Espíritu Santo. Y busca el reino. Busca el Espíritu Santo. Busca la llenura. Y esa llenura va a estar en ti. Serás lleno del Espíritu Santo. En otra palabra te voy a decir, serás lleno del Espíritu Santo. Lleno del reino. Señor, en esta mañana agradezco, Padre eterno, la oportunidad que nos das de ser portadores del reino y portadores de la palabra. En el nombre de Jesús.